Caravaneros y caravaneras, desde que colgué el vídeo del camping de París habéis sido muchos lo que me habéis preguntado sobre mi ruta hasta llegar a París para visitar Euro Disney, la ciudad, etc. Bien, pues como a través de YouTube, de Facebook, incluso desde otras redes sociales me habéis preguntado tanto sobre ello, os voy a hacer vídeos grabando toda la ruta al completo desde mi salida de Málaga hasta llegar a París, y no solamente eso, sino también la vuelta. ¿Por qué digo esto? Porque no fue para mí un viaje para ir desde Málaga hasta llegar a París, no, fue un viaje para disfrutar toda la ruta al completo. Incluso digamos que en muchas ocasiones lo pasamos mejor en sitios de la ruta entre medias más que en el mismo París y en el mismo Euro Disney. Por ello os contaré toda la ruta que llevé desde que salí de Málaga hasta que volví otra vez a Málaga. Bien, vamos a dividirlo en varios capítulos porque como es un poquito largo va a ser algo difícil contarlo todo en un solo vídeo. Vamos a empezar hoy con el primer capítulo. ¡Vamos allá! Bien, como veis en el mapa, mi ruta hubiese sido más corta quizás si hubiésemos tirado a través de Madrid. Pero decidimos hacerlo a través de la ruta, la famosa llamada Ruta de la Plata, la cual es bastante cómoda, hay que admitirlo, y sin pago de peaje ninguno. Además de que queríamos ir a través de Sevilla porque uno de mis hijos pues tenía contratado un campamento de fútbol en el que teníamos que tirar una semanita antes de seguir con la ruta. Ahora, como bien os contaré, empezamos ahí en el camping Wilson en Sevilla. La verdad que lo pasamos muy bien, para después de una semana pasar ese camping de la Cañada en Extremadura y luego camping Pico Verde y camping Sella, luego ir hacia el País Vasco. Entramos por la frontera a través del País Vasco y estuvimos en esa parte de Francia que tanto nos gustó, en Biscarrosse. Bien, a la vuelta tenía muchas ganas de ir hacia los Países Bajos, pero nos recomendaron que en vez de eso, con gente que nos encontramos por el camino, pues que hiciésemos algo hacia Alemania, por lo cual visitamos Luxemburgo, como veis ahí, nos fuimos a parte de Alemania, Wilfrieden, y luego pisamos parte de Alemania y luego una zona muy bonita de Francia, aunque tenemos que reconocer que tras 15 días por ese interior de Francia y parte de Alemania echábamos de menos la costa, ya que somos de costeros, de playa, por lo cual volvimos a tirar para la parte de la playa del oeste de Francia que tanto nos gustó, y desde ahí ya volvimos a bajar hacia España, parando en Burgos, que lo pasamos también muy bien, y finalmente tirando una semanita en el río Jerte, que es precioso. Momento de nuestra salida con el mover de nuestro aparcamiento. Emoción por nuestro gran viaje que nos esperaba. Bien, como os comentaba antes, Pablo Junior tenía contratado un campamento de fútbol, por lo cual pasamos una semanita en Sevilla. Por las mañanas él iba a su campamento y nosotros disfrutamos del camping y de la ciudad, mientras él disfrutaba de su deporte. Vimos la ciudad un poco al completo, tiene bastante que ver. Sevilla siempre es una maravilla y disfrutamos bastante de todo su ocio y sus monumentos. También, como no, de su gastronomía. Recomendable al 100%. Nos dio tiempo hasta de hacer una buena paellita con familiares en Sevilla. Como no es mi cerveza favorita. De ahí nuestro próximo camping pues el camping Bungalow Las Cañadas, que está la verdad bastante bien, por la vía de la Plata,
muy cómodas, como os comenté antes, un recorrido bastante cómodo. Llegamos hasta este camping, un camping la verdad con bastantes fijos, pero bastante bien. Disfrutamos mucho de su piscina, de sus atracciones y del pueblecito, el bus que tenía cerquita, con por ejemplo ese patio de cactus que era increíble y varias cositas que visitamos muy chulas. Nuestra siguiente parada fue en el camping Pico Verde, en la provincia de León. Un camping, la verdad, bastante lindo, como a continuación os muestro en un pequeño vídeo. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llama el camping? Pico Verde. Pico Verde. Estamos verdes. No estamos en Asturias todavía, estamos en León, ¿eh? Están con setos separados y también tiene la acampada eléctrica donde estamos nosotros. La super explanada Bird Board. Hasta las lagartijas son verdes, que lo hemos visto. Los mosquitos verdes, fosforitos. Un camping básico aquí, pero bonito aquí. No son tan verdes. No hace falta regar césped, mira, mira, mira. Esta es la acampada libre, me lo hemos puesto. Todo verdísimo y aún no habíamos llegado a Asturias, en la provincia de León. Tan verde la zona como los animales y los insectos, que los mosquitos eran verdes, de color verde. Así estaban sus depredadores. Por cierto, cerca del camping en el pueblo, unas sidrerías buenísimas. Disfrutamos a lo grande aquella noche. Bueno, caravaneros y caravaneras, esto es todo por el capítulo de hoy. No os perdáis el próximo capítulo en el que seguiremos con nuestra ruta a París. Espero que el vídeo os haya sido útil. Agradecería un montón si os suscribís. Si os ha gustado podéis darle a me gusta, podéis ponerme cualquier comentario o pregunta y si queréis volver a recibir notificación de que hago un vídeo nuevo, dadle a la campanita. Muchas gracias.